Today, the title of my message is this: Hoy el título del mensaje de hoy es Build Me an Altar. Hazme un altar. And I want to talk about this subject, Quiero hablar sobre esto and I'll share with you what I shared with the English service a little bit. y voy a compartir con ustedes lo que compartí en el servicio de inglés. That there is something on the inside of us, Que hay algo dentro de nosotros, that there's this thing in our spirit hay una cosa en nuestro espíritu that causes us to want to build something, que nos llama a construir algo, to build a business, construir un negocio, to build a family, construir una familia, to build a career. construir una carrera. But there's something in our spirit that desires to build. Pero hay algo en nuestro espíritu que desea construir, And I find that something that comes from God. y yo encuentro que es algo que viene del Señor. It's not a coincidence. No es no nomás por nomás. In the beginning, in the book of Genesis, En el comienzo, en el libro de Génesis, when God creates man, cuando Dios crea al hombre, He breathes on man. Él le da aliento al hombre, The man wakes up, el hombre se levanta and God tells him to be fruitful and to y multiply. el Señor le dice que vaya y crea más. So, in other words, we are created to rule and to have authority. En otras palabras, nosotros tenemos la autoridad para poder dirigir. We are created to build. Hemos sido creados para creer. We are crear. created to invest. Hemos sido creados para invertir. There's something on the inside that's asking us to do more. Hay algo dentro de nosotros que nos dice que tenemos que hacer más. But like I said, but because of sin Pero por el pecado and because of the way humanity y works, por la forma como la humanidad ha sido creciendo, we have lost that. hemos perdido eso. And so we are dealing with culture, Nosotros estamos lidiando con la cultura and we're dealing with government, y estamos lidiando con el gobierno and we're dealing with y ideologies estamos lidiando con ideologías that comes and affects the way we live. que vienen y afectan en la forma como nosotros vivimos. And I want to talk about a man Y yo quiero hablar de un hombre that was dealing with culture like we are today. que él estaba lidiando con la cultura como estamos lidiando nosotros. He was meant to build. Él había sido hecho para crear. He was meant to take on territory. Él lo habían creado para tomar territorio, But because of the culture, pero por la cultura, but because of the things that were happening, por las cosas que estaban pasando, it put him in a place of hiding. lo puso en un lugar donde se tuvo que esconder. And he no longer, and him and his nation, Él y su nación were no longer living their God-given the creation. ya no estaban viviendo como el Señor los había creado para hacer. So if you have your Si Bibles, tienen sus Biblias, go to the book of Judges. vamos a estar leyendo en Jueces. We're going to be in Judges chapter 6, En Jueces capítulo 6, verses 25 through 35. del 25 al 35. And I'm talking about Gideon. Y vamos a hablar de Gedeón. And I'm not going to mention this Gideon story. If you grew up in church, the Gideon story that you already expect. No vamos a estar mencionando sobre la historia que usualmente hablamos de Gedeón. Si creciste en la iglesia, tú sabes la historia de Gedeón. If you like movies, I want to give you an origin story. Si te gustan las películas, yo te voy a dar cómo originó esto. We celebrate Gideon Celebramos a Gedeón because God does supernatural things with his life. porque Dios hace unas cosas muy maravillosas en su vida. He was in a weak clan. Él estaba en un clan muy débil. There was a low expectation from his life. Había una expectativa muy baja sobre su vida. He was hiding, Él estaba escondido, yet God chooses him pero el Señor lo escoge a to él lead Israel to victory. para liderar a Israel en victoria. Maybe you're in this room, Tú tal vez estás en este cuarto, you don't have the greatest family, tal vez no tienes la mejor familia, you don't come from much, no vienes de mucho, but God wants to use you anyways. pero Dios te quiere usar como quiera. God wants to use your life anyways. Dios quiere usar tu vida como quiera. Because God shows no favoritism. Porque Dios no tiene favoritos. God uses the weak things of the world to shame the wise. Él usa las cosas débiles del mundo para enseñarle a los sabios cómo That's es just Él. the way God works. Esa es la forma como trabaja Dios. And let me give you context Y vamos a hablar un poco del contexto. in verse 1 first. En el versículo 1 primero. We're going to give you some context before we get to the meat of what I'm trying to talk about. Vamos a tener que hablar un poco del contexto para poder darles la carne, lo bueno. We're going to read chapter 6, 1 through Vamos a leer del Jueces capítulo 6 del 1 through 6. del 1 al 6. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, entonces el Señor los entregó a los medianitas durante 7 años. Los medianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Medián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel.
acom- acampaban en territorios israelitas y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras y el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían a sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban las numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no sé qué iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría en el hambre en las manos de los medionitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. So there's the context. Ahí está el contexto. They are oppressed by the Midianite nation, I'm sorry. Los medionitas los oprimían. They're oppressed to the point where they cannot live the life they were meant to live. Los oprimían tanto que ellos no vivían la vida que debían de vivir. They are in fear. Tenían miedo, They are hiding in se caves, estaban escondiendo en cuevas, in wine thresholds. en otros lugares también se escondían. They are not living the life that God created them to live. No estaban viviendo la vida que Dios les había creado. The Midianites had come Los medianitas venían because we see porque nosotros vemos that the nation of Israel had rejected God. que la nación de Israel había rechazado a Dios. And we come to understand that every time me and you reject God, Y nosotros entendemos que cuando nosotros rechazamos a Dios, oppression comes. la opresión llega. We become dominated by the thing we are called to overcome. Nos dominan las cosas a las que nos tenemos que llevar, que nos están oprimiendo. And it's this Midianite spirit that we live in today. Y este espíritu medionita que vivimos hoy, This Midianite spirit that causes us oppression. este espíritu que causa opresión And it builds fear in us. y construye miedo, And it affects not only us, but our families. no solamente nos afecta a nosotros, pero a nuestra familia también. And it affects our generations. Afecta a nuestras generaciones. It is this Midianite spirit that's affecting our culture today. Este espíritu medionita que está afectando a nuestra sociedad, That is dominating our government, que está tomando sobre nuestro gobierno, our cities, nuestras ciudades, our schools. nuestras escuelas. And it is our time to build an altar again. Es nuestro tiempo de construir un altar otra vez. It is time for us to be the people of God that He's called us to be. Es tiempo de ser nosotros el pueblo de Dios que Dios nos ha llamado a ser. So if you have your Bibles, let's get to the main point. Si tienen sus Biblias, ahora vamos a ir a los versículos buenos. Verses 25 through 35. Vamos a leer del 25 al 35. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera, que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda y quemada sobre el altar, y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero lo hizo de noche, porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Temprano la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que había cortado el poste dedicado a la diosa Acera que estaba al lado. En su lugar se había construido un nuevo altar y sobre ese altar estaban los restos del toro que se habían sacrificado. Los habitantes se preguntaron unos a otros: ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer búsqueda cuidadosa, se enteraron que había sido Gedeón, el hijo de Joás. Saca a tu hijo, le exigieron a Joás los hombres de la ciudad. Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera. Sin embargo, Joás gritó a la turba que la enfrentaba: ¿por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogaron por él? Todo el que defienda su casa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y que destruya al que derribó su altar. A partir de entonces Gedeón lo llamaron Jerobaal, que significaba que Baal se defiende a sí mismo, porque él destruyó el altar de Baal. Poco tiempo después, los ejércitos de Medián y Amalek y el pueblo del oriente formaron una lanza contra Israel, cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor visitó a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno del carnero como una llamada a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer
se le unieron. También envió mensajeros por todos Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para convocar a sus guerreros y todos ellos respondieron. So now we're in the meat of the story, Ahora sí estamos en lo más importante de la historia and we see what's happening in Gideon's life. y vemos lo que está pasando en la vida de Gedeón. See, because before Gideon can ever defeat Midianites, Porque antes de que Gedeón pueda ganarle a los medionitas, there were things that he had to overcome from within. tenía que pasar ciertas cosas y sobrepasar ciertas cosas adentro de él. There were things that were allowed that should have never been allowed. Había cosas que les estaban dejando pasar que nunca les deberían dejar pasar. There was space that was made that we could not fill with. Había espacios que no deberían de haberlos llenado con ciertas cosas. The Bible says that the Lord told Gideon to cut down or tear down or pull down the idol Baal and the Asherah pole. La Biblia nos dice que el Señor le dijo a Gedeón que quitara el altar a Baal y a Asaea. You have to understand something. Tienes que entender algo. This idol called Baal Este ídolo llamado Baal is a representation of what me and you do sometimes. es una representación de lo que tú y yo hacemos ciertas veces. Sometimes we create our own idols. Muchas veces nosotros creamos nuestros propios ídolos. Baal represents whatever it is that we put before God. Baal representa lo que las personas o las cosas que nosotros ponemos antes de Dios. Sometimes we put money before God. Muchas veces nosotros ponemos dinero antes de Dios. Sometimes we put our careers before God. Muchas veces ponemos nuestras carreras antes de Dios. And sometimes we put our children before God. Y otras veces podemos poner a nuestros hijos antes de We Dios. put their sports teams before God. Ponemos los equipos de deportes. And that is why we are failing in every area of our life. Y es por eso que muchas veces nosotros estamos fallando en muchos aspectos de nuestras vidas. Because we are making decisions that are putting that before God. Porque muchas veces estamos haciendo decisiones que ponen eso enfrente de Dios. And Gideon's nation, his clan, were putting a idol before the Lord. Y el clan de Gedeón estaban poniendo otros ídolos enfrente del Señor. That's why they were dealing with this Midianite issue. Por eso ellos tenían ese problema con esos medionitas. And then he says to take down the Asherah pole. Y luego les dice que quiten el palo ese. If you don't know this, the Asherah represented sexual immorality. Si no saben, lo que representaba ese palo era inmoralidad sexual. People would send prostitutes around this. Gente mandaba prostitutas alrededor de este palo. It was in modern times. I mean, it was just whatever sexually immoral thing you could think of probably happened around that. En esos tiempos, cualquier cosa inmoral que te puedas imaginar pasaba alrededor de ese palo. What I've noticed is every time we put an idol, sexual immorality comes following. Cada vez que nosotros ponemos un ídolo enfrente de Dios, inmoralidad sexual viene tras de él. We've come to understand that, man, there are things that we are putting before God today that shouldn't be there. Tenemos que entender que hay muchas cosas que nosotros estamos poniendo enfrente de Dios que no deben de estar ahí. Sexual immorality is running rampant in our nation. La inmoralidad sexual está corriendo en toda nuestra nación. You notice that in school they're trying to indoctrinate them with different things Tú estás viendo que en las escuelas están tratando de enseñarles diferentes cosas against what God has said. en contra de lo que Dios ha dicho. We can't watch TV without something happening. No podemos ver la televisión sin que algo pase. We've lost our ability to blush, Ya no perdimos la to be embarrassed para poder estar avergonzado with the things that we see and hear. con las cosas que vemos en la televisión. It's us allowing culture to dictate how we live Hemos dejado que la cultura nos diga cómo vivir instead of us dictating culture. en vez de nosotros dirigir a la cultura. And here's the thing, church. I came here to encourage you today. Yo vengo aquí a darles ánimo, iglesia, We are not cave people que nosotros no somos personas de las cuevas, where we're hiding in our thoughts and we're hiding from adversity. que nos estemos escondiendo de las cosas, de los problemas. We're not wine press people No estamos donde guardan los vinos, where we're just feeling unqualified and we're trying to do everything in the dark. donde nos escondemos en la oscuridad. No, we are promised land people. No, nosotros somos personas que vivimos en la promesa, We are people of freedom. que creemos en la libertad. That's the kind of people we are. Ese es el tipo de persona que somos. That's who God created us to be. Ese es lo que el Señor nos ha creado a hacer. Paul says it in Galatians 5 Pablo dice en Gálatas 5 that it is for freedom that Christ has set us free. que es para libertad por lo que el Señor nos ha libertado. So God's intention has always been that we would be free. La intención de Dios siempre ha sido que seamos libres.
And maybe you've came in today Y tal vez tú has venido hoy en esta mañana and you're dealing with strongholds. y estás lidiando con fortalezas. You're dealing with Baals in your life. Tú estás lidiando con Baales en tu vida. You've begun to put different things before God. Tú has puesto ciertas cosas enfrente de Dios. Therefore, your life is being affected. Por eso es que tu vida ha sido afectada. Or maybe there's sexual addictions in here. There's things that are happening in secret that are affecting the way you worship. O tal vez han estado pasando cosas tras puertas que afectan la forma como tú estás viviendo. Whatever that looks like today, Lo que sea esa adicción, we serve a God that can do anything in a moment. nosotros servimos a un Señor que puede cambiar algo en un momento. We serve a God that there's nothing too hard for him. Servimos a un Dios que nada es demasiado fuerte And if para we Él. want to live this victory, Y si nosotros queremos vivir esta victoria, it requires us to make sacrifices. requiere que nosotros hagamos ciertos sacrificios. It requires us to build an altar. Requiere que nosotros construyamos un altar. In the Old Testament, the altar was everything. Y el altar es todo. That is where you brought the sacrifices unto God. Ahí es donde tú traías tu sacrificio al Señor. The forgiveness of sins. Ahí te perdonaban los pecados. You laid down something Tú dejabas algo ahí so that you could receive something more. para que puedas recibir algo más. Until Jesus came and laid down his life Hasta Jesús vino y dejó su vida. and becomes the ultimate sacrifice. Y ahí se convierte el último sacrificio. Amen. Amén. So how do we identify strongholds? ¿Cómo identificamos fortalezas? A stronghold is simply whatever it is that takes up your mind, your heart, it oppresses you. La fortaleza es las cosas que oprimen tu corazón y que no te dejan salir. A stronghold will make you ask the question, why do I keep going through this? Una fortaleza es algo que te hace preguntar por qué sigo pasando por estas cosas. A stronghold will make you ask the question, when am I ever going to get over this? Una fortaleza te hace preguntar ¿cuándo será el día que podré brincar esto? And maybe you're in this room and you came today with some Y strongholds. tú tal vez estás aquí, tú tal vez tienes tus propias fortalezas You're trying to break it. que tú estás tratando de quebrar, You're trying to let it go. estás tratando de dejarla ir And God wants that for you. y Dios quiere eso para ti. He wants that for you. Él quiere eso para ti. So how do we tear down strongholds? ¿Cómo es que quebramos nosotros fortalezas? You got to follow the bloodline. Tienes que seguir la sangre. What I mean is this. Lo que tienes que hacer es esto. The first thing that God tells Gideon to do Lo primero que le dice el Señor a Gedeón es is to break the idol of Baal of his father. que quiebres el ídolo de Baal de su padre. Which means that ¿Qué significa que there was generations había generaciones that were idol worshipers. que estaban adorando a ídolos? And God was trying to get Gideon to realize that today it ends with me. Y el Señor le estaba diciendo a Gedeón que hoy se acababa con él. My generations will be blessed. Mis generaciones serán bendecidas. My generations will not worship Baal. Mis generaciones no van a adorar a My Baal. generations will not have Mis idols. generaciones no van a tener ídolos. My children will be blessed. Mis hijos van a ser bendecidos. My grandchildren will be Mis blessed. nietos van a ser bendecidos. My family will be Mi blessed. familia va a ser bendecida. His father was sacrificing out of his own power. Su papá estaba sacrificando de su propio poder. His father was sacrificing with a blood that would not bring change. Su papá estaba sacrificando cosas con sangre que no iban a cambiar. It's time for me and you to make the proper sacrifice. Es tiempo de que tú y yo hagamos el sacrificio It is the correcto. blood of Jesus that purifies us. Es la sangre de Jesús que nos It's purifica. the blood of Jesus that heals us. Es la sangre de Jesús que nos trae It's the blood salud. of Jesus that brings freedom. Es la sangre de Jesús que nos trae Is there libertad. anyone in this room that believes that the blood of Jesus still holds power today? Hay alguien aquí en este lugar que cree que la sangre de Jesús todavía tiene It's the poder. blood of Jesus that brings freedom. Hay la sangre de Cristo es la que trae libertad. And it's that blood that we must rely on one more Y time. es en esa sangre que nosotros tenemos que confiar una vez más. It's that blood. Es esa sangre. Because here's the thing, church. Porque esta es la cosa, iglesia. God has not called me and you to coexist. Dios no nos ha llevado para coexistir. God does not coexist. El Señor no coexiste. I am not trying to follow God and coexist with toxic people. No, el Señor nos ha llamado a seguir al Señor y también vivir con personas tóxicas. I am not called to follow God but coexist with my addictions. No nos ha llamado el Señor para vivir con el Señor y vivir con tus adicciones. We were not created to coexist with sin. No fuimos hechos para coexistir con el pecado. And the reason maybe some of us keep going through a cycle Y la razón por la que nosotros vivimos en ciclos is because you're trying to coexist what God called you to cut. es que estás viviendo con cosas que estás coexistiendo en vez de cortarlo.
So you have to ask yourself the deep question. Te tienes que hacer esta pregunta. What am I coexisting with? ¿Con qué estoy coexistiendo? Like I told the Englishers, I can't answer that question for you. Como les dije a los de inglés, yo no les puedo contestar esa pregunta, That is something between you and God. pero eso es entre tú y Dios. Things that you have been coexisting for a long time with. Cosas con las que tú has coexistido por mucho tiempo. I think as a nation, we've been coexisting with fear for far too long. Como nación, nosotros hemos estado coexistiendo con miedo por mucho tiempo. We've been oppressed by fear. Hemos sido oprimidos por el We've miedo. allowed the government to bring fear. Hemos dejado que el gobierno nos traiga miedo. And so we make decisions out of fear. Y nosotros hacemos decisiones con miedo. We have conversations out of fear. Tenemos conversaciones por el miedo. We are being oppressed by fear. Estamos siendo oprimidos por el But it's miedo. time to beat the Midianite spirits. Pero es tiempo de ganarle al espíritu medionita. Not only do we got to follow the bloodline, No solamente tenemos que seguir la sangre, we also have to tear down the stronghold. pero también tenemos que desconstruir las fortalezas. We have to physically throw away or get away from whatever it is that keeps us in that place of strongholds. Nosotros necesitamos retirarnos físicamente de esas fortalezas. There are things that you should not allow anymore in your life. Hay ciertas cosas que no debes dejar en tu vida. There are things that you see that you should not allow anymore in your life. Hay cosas que tú ves que no debes dejar que existan en tu vida. There are people in your life that you should not allow in your house anymore. Hay gente que no debes dejar que entren a tu casa ya. There are things that you're allowing that you're bringing in without you even realizing that are affecting your family, Has dejado cosas que entren a tu familia que le están afectando a tu familia. affecting you. Te está afectando a ti. And you can't be the best version of you Y no puedes ser la mejor versión de ti with a stronghold right next to you. con una fortaleza enseguida de ti. So we have to learn to tear down whatever stronghold we carry. Nosotros necesitamos aprender a desconstruir esas fortalezas que nos están, no nos están dejando crecer. And like Gideon, do it immediately. Y como lo hizo Gedeón, hacerlo inmediato. The problem we make sometimes El problema que hacemos muchas veces is we don't do things immediately. es que no hacemos las cosas inmediatamente. Sometimes we do it out of fear. Muchas veces lo hacemos por miedo. Sometimes we do it because we just simply don't want to. Muchas veces no lo hacemos nomás porque no queremos. And we let it linger. Y lo dejamos que viva. And because you let it linger, Y como lo dejas que esté viviendo, it produces a root produce una raíz that goes far deep, que va demasiado adentro and it takes you years to pull it out. y te toma años para poder sacarla. So, encouragement, do it now. Te animo a que lo hagas ahora. And I love what God does in this story Y me encanta lo que hace Dios en esta historia. because He not only tells them to tear down the stronghold, No solamente les dice que quiebre esa fortaleza, ese altar, but He tells them to build an altar on top of the stronghold. pero dice que ponga un altar arriba de ese Did you altar. get that? Did you see that in the story? ¿Vieron lo que pasó en la historia? He tells them to build an altar on the stronghold. El Señor le dice que construyan un altar bajo esa fortaleza, arriba de esa fortaleza. Which tells me and you that no longer will we be overcome by the foundation that we once had. Eso significa que no vamos a tener esa fundación y no vamos a dejar que esa fundación In fact, thank God, thank you, Jesus, that the rock came and gave us a new foundation. nos afecte, porque gracias a Dios que Él es la piedra angular y es lo que nos va a ayudar. I Es don't la stand on fundación. my stronghold anymore. Yo no me paro sobre las I fortalezas. stand on the Word of God. Yo me paro sobre la palabra de I Dios. stand on His presence. Yo me paro sobre la presencia de Dios. The wind and the waves can come, Puede venir el viento y la marea, but I'm not moving. pero yo no me voy a mover. Man, it's a time for you to anoint the stronghold you have. Es tiempo de cambiar esa fortaleza que has tenido en tu vida. You know what you got to do sometimes? ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer a veces? Anoint things that you forgot to anoint. Ungir cosas que se te olvidó ungir. Anoint your house, Ungir tu casa, anoint your job. ungir tu trabajo. Just to let you know God's funny. Nomás para que vean cómo Dios es chistoso. He's not serious like in movies all the time. Él no es serio como mucha gente lo hace ver o en las películas lo hacen ver. Like it's like Jesus never made a joke. Es como si Jesús nunca hizo un chiste o algo. I think we forget that God also has a sense of humor. Tal vez muchas veces se nos olvida que el Señor era chistoso, tiene un sentido del humor. He tells Gideon, take down the Asherah pole and use the wood to build the altar. Miren cómo le dice que quite el palo y con esa madera lo que vas a hacer, vas a usarla para prender el altar.
I think that's very interesting. A mí me llama mucho la atención esto. And it speaks to me and you today Y nos habla a nosotros that God wants us to use the strongholds que Dios quiere que usemos las fortalezas que antes as había en nuestras fuel, vidas as fuel for our anointing. como si fuera el gas para nuestra unción, el aceite para nuestra unción. That fire, Ese fuego when people ask about why you got that fire going, que te preguntan, ¿por qué tienes ese fuego dentro de ti? that smoke going, Todo ese humo oh man, it's fuel for my anointing. es el gas de mi unción. It used to be used to take me down, Era lo que antes hacía para bajarme, para oprimirme, but now I use that to propel me for more. pero ahora lo uso para irme hacia enfrente. Like I told you, if we're going to take down strongholds, Como les dije, si vamos a quebrar esas fortalezas, you got to follow the bloodline. tienes que seguir la sangre, You got to tear down, tienes que quebrar and you got to build a new altar y tienes que construir un nuevo altar on top of what had you. arriba de lo que te tenía a ti. But here's the thing. Pero esta es la cosa, When we step into this, cuando nosotros vamos hacia el frente con esto, just like in anything, como todo, expect opposition. tienes que tener la expectativa de que va a haber opresión. Have you ever noticed that when you're trying to live for God, something always happens wrong? Si has notado que cada vez que estás tratando de vivir para Dios, siempre pasa algo malo. Like something comes up that you didn't expect? Algo pasa que nunca tenías la expectativa de eso. It's normal. Es algo normal. Expect it. Espéralo. Think about it. Jesus had to deal with opposition, and he was Jesus. Piénsalo. Si Jesús tenía que dar con opresión y él era Jesús, But you got to expect some things. pero tú tienes que esperar ciertas cosas. Just like Gideon, Así como Gedeón, expect that not everyone is going to agree with you. ten la expectativa de que mucha gente no le va a gustar lo que tú estás viviendo. The Bible says the next day after he had torn down Baal and built a new altar, La Biblia nos dice que al siguiente día de que derribó el altar ese, the people were upset and wanted to kill him. las personas estaban enojadas con él y lo querían matar. They didn't agree with him. No estaban de acuerdo con él. And you know why sometimes people get upset with you? ¿Y sabes por qué muchas veces las personas se enojan contigo? Because they like the depressed you. Porque a ellos les gusta el tú deprimido. They like the fearful you. Les gusta el tú que tiene miedo. They like the sad you. Les gusta el triste tú. They like the complaining you. Les gusta el que siempre está quejando. Because your change brings conviction to their life. Porque tu cambio va a traer convicción a la vida de ellos. And they're not going to like it. Y no les va a gustar eso. So expect Ten esa expectativa. that. Espera eso. Expect the devil to be upset. Espera que el diablo va a estar enojado. Because every time you move forward with the Lord, Porque cada vez que tú te mueves hacia el frente con el Señor, the devil starts working harder. el diablo comienza a trabajar más duro. Think about it. When Gideon made the decision to do that, not only were the people upset and wanted to kill him, they started assembling other people to fight them. Recuerde que cuando le pasó eso a Gedeón, los de la ciudad comenzaron a agarrar otras personas para poder ganarle a Gedeón o matar a Gedeón. Kind of sounds like our life sometimes. Suena como nuestras vidas varias veces. Ever gone through that? ¿Nunca les ha pasado eso? Like all of a sudden, all these people like that you thought had you are now against you. De la nada, las personas que tú pensabas que estaban contigo ahora están en contra de ti. It's a spiritual thing. Es una cosa muy espiritual. But I want to leave you with this one encouragement. Les quiero llevar con esto para que se vayan con ánimo. Expect the power of God to empower you. Tengan la expectativa que el poder de Dios les va a empoderar a ustedes. The Bible says that Gideon was filled with the Spirit and blew the trumpet. La Biblia nos dice que Gedeón lo llenó del espíritu y sonó el cuerno. The trumpet represents praise. La trompeta suena alabanza. So Gideon decides, let me praise before I even fight. Gedeón dijo, le doy alabanza al Señor antes de pelear. Maybe there are things in your life that have stolen your praise. Tal vez hay ciertas cosas que han quitado o te han arrebatado de tu alabanza, But it's time for us to praise again. pero es tiempo de alabar otra vez. It's time for us to get courage again. Es tiempo de agarrar otra vez valentía. No, and Gideon left better than the way he started. Gedeón se fue mejor de la forma que Because when the power comenzó. came on him, Porque cuando el poder de Dios llegó he a was él, no longer the scared Gideon. él no era el Gedeón que tenía miedo. He had courage. Él tenía valentía.
Man, he had this boldness Era muy valiente and he had a praise. y tenía una alabanza. Come on. I was telling our English service, I hear a new sound for a new season. Le estoy diciendo a la iglesia de inglés que yo escucho un nuevo sonido, una nueva alabanza. A new sound for a new season in this church. Un nuevo sonido, una nueva alabanza para una nueva temporada. A new sound, a new season for your life. Un nuevo sonido, una nueva Come alabanza on, can para you tu praise vida. God for a moment? Le puedes alabar al Señor ahorita. Let him know Déjale saber that God at the end is our victory. que Dios es al final The es nuestra devil has victoria. nothing against us. Que el diablo no tiene nada en contra de nosotros. When we read the rest of the story of Gideon, Cuando leemos lo que sigue de la historia de Gedeón, God does some supernatural things. el Señor hace unas cosas maravillosas. He wins a war with just 300 men. Hace unas cosas supernaturales y gana la pelea con 300 personas. Beautiful story. Una historia hermosa. But we would never read that had he had not done what he did before. Pero nunca hubiéramos podido escuchar esa historia si no hubiera hecho lo que tuvo que hacer antes. There are stories that I'm excited to read about your life. Hay muchas historias que estoy muy emocionado de escuchar There sobre sus are vidas. stories that haven't been told yet. Hay historias que todavía no las han dicho, But because of your decision today, pero porque por tu decisión hoy it'll echo into eternity. va a llegar hasta la eternidad. Your generations are going to be blessed. Tus generaciones van a ser bendecidas. Your children are going to be blessed. Tus hijos van a ser bendecidos. Your grandchildren will be blessed Tus nietos serán bendecidos because of your decision por tu decisión that you make today. que tú haces hoy. He says, Él dice, bring the second bull. no dice que traigas el primero, pero trae el segundo. The Bible describes the second bull as a 7-year-old bull without blemish. La Biblia nos dice que era el segundo toro que estaba perfecto. In other words, En otras palabras, God provides a sacrifice. el Señor siempre provee un sacrificio. And it kind of sounds like, if you understand this, 7 is the number of perfection. Si tú entiendes que el número 7 es el número de perfección, In other words, en otras palabras, this sacrifice este sacrificio was enough era suficiente for their victory. para la victoria de ellos. In other words, this sacrifice En otras palabras, este sacrificio is like Christ, es como Cristo, that God provides que Dios provee for our salvation. para nuestra salvación. It's time for us to build a new altar. Es tiempo de construir un nuevo altar. God is asking us the question, will you build me an altar? Dios nos está preguntando esa pregunta. ¿Vas a construir un altar? ¿Me vas a construir un altar? Will you build me an altar? ¿Me vas a construir un altar?